¿Qué hay, chatos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. El día de hoy traemos un tutorial que es para subirle los FPS a tu réplica mejorando la compresión. Es un tutorial para usuarios avanzados, es decir, si no has trabajado con tu Gearbox o no sabes cómo trabajar con Gearbox, te recomiendo que no lo intentes porque pues ahora sí que puedes darle en la torre a tu réplica. Pero si ya tienes experiencia y sabes trabajar con internos y todo eso, pues creo que esto te puede ayudar mucho, ¿no? Esto nace en base a que uno de nuestros clientes nos trajo una réplica para checarla, dado que no estaba desarrollando la potencia adecuada. Y esta es la réplica en cuestión. Es una Gray. El precio base de esta réplica es más o menos de $450. Y pues se nos hizo muy raro que realmente no desarrollara la velocidad adecuada, ¿no? Y ya que la revisamos, pues comprobamos que lo que estaba pasando era que no estaba haciendo sello, no tenía buena compresión en el cilindro, simplemente no iba a disparar ni duro ni lejos, ¿va? Entonces, vamos a trabajar ahorita en esta réplica, que es una de mis réplicas personales, es una ICS XP UK1 Captain. Y con esta ya tengo un año, no le he hecho nada, de hecho vamos a ver cómo está por dentro después de un año de uso. Antes de empezar les quiero comentar que, por ejemplo, las ICS líneas XP traen el gearbox en dos mitades, ¿no? Entonces yo nada más voy a trabajar en la mitad de arriba. Tu réplica, lo más probable es que traiga el gearbox en un solo pedazo. Eso quiere decir que lo de arriba y lo de abajo estarán juntos. Entonces, si quieres saber cómo desarmar ese gearbox y cómo armarlo correctamente, puedes hacer clic en este pequeño link que sale arriba, en donde te estoy explicando cómo pues hacer todos los pasos y lo que tienes que saber para dejarlo funcionando bien. Pues empezaremos con el tutorial. Ok, y antes de trabajar en cualquier tutorial de Airsoft hay que asegurarnos de que está descargada, que no tiene bibis, que no tiene batería, esto para no tener un accidente. Y además, pues bueno, la seguridad primero, ¿va? Si tienen que quitar algún accesorio lo pueden hacer, pero en mi caso creo que no es necesario. Entonces lo único que voy a hacer es empujar los pines para sacar mi gearbox, ¿no? Como les comentaba, los gearbox de ICS vienen en dos mitades. Aquí abajo está la mitad inferior con todos los engranes y los contactos del gatillo. Y en la parte de arriba está la mitad que tiene el resorte, el pistón y todas las partes que hacen compresión para que dispare nuestra réplica. Y aquí está la mitad superior de un gearbox ICS, ¿no? Esta placa viene unida en esta parte porque tiene este blowback electrónico. Entonces lo primero es quitar esta placa. Y una parte súper interesante que traen este tipo de réplicas es que si quito la guía del resorte, pues sale el resorte entero, ¿no? Entonces ya no me tengo que preocupar si lo destapo y ahí está el resorte comprimido. Pues las cosas no van a salir volando. Y además, viéndolo como un upgrade, está muy padre porque pues, puedes traer ahí varios resortes y adecuar tu réplica. Y estamos sacando el cilindro. Están muy limpias las piezas, eso quiere decir que está ciclando muy bien, que nada se está lastimando. Y vamos a sacar aquí estas piezas. El sistema de blowback electrónico. ¿Cuál es este? Vamos a sacar el nozzle, el cilindro y el tappet, teniendo cuidado de no doblarlo porque se rompe muy fácil y además aquí abajo trae un resortito, ¿no? Y entonces ya que estamos aquí, podemos limpiar. Y la parte que nos importa, la parte que va a hacer compresión, son principalmente estas piezas. Quitamos el tappet. Es el nozzle o la boquilla. Esta entra al hop-up, hace sello con el hop-up y empuja el aire dirige el aire para que salga la bibi. Tenemos que esta es la cabeza del cilindro, en donde aquí atrás va a chocar la cabeza del pistón y pues entonces va a comprimir y va a empujar el aire, ¿va? Y por último tenemos el cilindro como tal,
el pistón y la cabeza de pistón. Hay que inspeccionar el pistón, hay que checar los dientes para ver que no haya desgaste. Este cilindro se ve como nuevo, quiere decir que el ángulo donde está agarrando el engrane al pistón está muy bien calibrado. Bueno, y este es un buen momento para ver si en alguna de las piezas no hay residuos, ya sean rebabas metálicas o de plástico, porque esto nos indicaría que hay una pieza que está rozando o que se está tallando y entonces hay un desgaste que no debería existir, ¿no? En mi caso nada más está la suciedad esperada, porque al final pues esto va corriendo sobre unos canales y pues va haciendo ahora sí que se va ensuciando la grasa. Pero además de eso, creo que no hay nada más. También es bueno checar el interior del cilindro y ver que no salgan rebabas, que no salgan pedacitos ahí de plástico o de algún otro material. Y entonces, una vez que ya está todo limpio, vamos a empezar a trabajar en nuestra compresión. ¿Qué pasa? Saben ustedes que hay mejores piezas que otras. Hay unas inclusive que son de aluminio, hay otras que son de otros materiales más resistentes. En particular, las ICS creo que traen buenas piezas internas. Sin embargo, hay unas cosas que yo mejoraría. Por ejemplo, esta cabeza de cilindro solamente trae un empaque o un O-ring. A mí me gustaría que trajera dos. Estas piezas son buenas también si las puedes encontrar de aluminio o de algún metal, porque al final esta lo que está haciendo es recibir el impacto. Pero bueno, sin embargo, esta se ve en muy buen estado y la vamos a reutilizar, así como la boquilla o el nozzle, que no creo que se alcance a ver. Pero este ejemplo en específico no trae un O-ring interno, ¿no? Entonces, si podemos conseguir uno con O-ring interno, eso nos va a ayudar a hacer un poquito mejor el sello. Y pues nos va a ayudar a la meta que queremos lograr, ¿no? Que es mejorar nuestros FPS, mejorar nuestra consistencia, sin gastar tanto dinero. Bueno, ahora sí. Los materiales que utilizaremos para esto son lubricante de silicón de baja viscosidad, cinta de teflón, como la que usan los plomeros, y un encendedor. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la goma de la cabeza del pistón y checar que no tenga daños, ¿va? Que no esté rota, que no esté jalada, que no le falten cachos. Checar la cabeza del pistón, igual que no esté rota, que no se vea desgastada, que no esté muy floja. Y ya que están las dos piezas bien, lo que vamos a hacer es poner otra vez aquí el empaque en la cabeza del pistón. Y vamos a meterlo al cilindro, ¿no? Vamos a poner el cilindro en la palma de nuestra mano y vamos a tratar de sostenerlo aquí. Y lo que vamos a hacer es empujar el pistón hacia abajo. Y deberíamos sentir un poco de resistencia. Esto quiere decir que la cabeza del pistón con el O-ring está haciendo buen sello, ¿no? Eso quiere decir que el aire se está comprimiendo en esta parte y que en teoría lo está haciendo bien. Pero podemos mejorarlo un poquito. Para eso lo que vamos a hacer es tomar la goma de la cabeza del pistón y la vamos a poner fuera del cilindro de esta manera. ¿Para qué hacemos esto? Lo que voy a hacer es ensanchar un poquitito, casi nada, este empaque, para que cuando esté puesto en la cabeza esté un poquito más flojo a los lados. Lo que voy a hacer es tomar mi encendedor y empezar a pasar el empaque o el O-ring por la flama. Esto lo tenemos que hacer nada más hasta que se caliente un poco el empaque, es decir, que se sienta ahora sí que bastante caliente al tacto, pero que no se queme. Y ojo, es muy importante que no se queme, es decir, este plástico va a aguantar mucho porque es caucho, pero aún así lo podemos quemar. Entonces, nada más teniendo cuidado, vamos a hacer este procedimiento y checar que ya cuando esté nuestro empaque tan caliente que no lo podamos tocar por más de 3-4 segundos, entonces lo vamos a dejar ahí
enfriarse. ¿Va? El siguiente paso es mejorar el sello de la cabeza del cilindro, y para esto nos vamos a ayudar de la cinta teflón. Lo que vamos a hacer es, en esta parte donde está el empaque o el o-ring de la cabeza de el cilindro, es darle vueltas con la cinta teflón. Es importante que no quede hecha bolas, que quede lo más lisa posible. Esto para que cuando lo instalemos no nos dé problemas y además no se haga bolas o no se recorra toda para arriba cuando la coloquemos en posición. Aquí está. Le di aproximadamente unas 4 o 5 vueltas. Puede ser que haya quedado un poco gruesa, entonces lo que vamos a hacer es irla checando. Y aquí ya está completamente frío el empaque, entonces lo vamos a sacar. Y lo vamos a colocar otra vez en la cabeza de nuestro pistón. Como pueden ver, queda un poquito más flojo, no mucho. Aquí se ve. Y eso nos va a ayudar a hacer mejor sello. Ahora vamos a aplicar un poco de lubricante de silicón en el empaque de la cabeza del pistón, de tal manera que esté completamente bañado en silicón. Esto para que lo humecte, para mejorar el sello y para que dure muchísimo más. Ya que tengo estas piezas, la cabeza con cinta teflón la voy a instalar. Tiene que costar trabajo a la hora de entrar, porque el chiste es que el sello sea mucho mejor, ¿va? Eso para no permitir que se escape el aire cuando la réplica dispara. Ahora lo que voy a hacer es meter la cabeza del pistón, teniendo cuidado de meter bien el empaque. Y para checar la compresión, lo que voy a hacer es tomar el ensamble de cilindro, pistón y cabeza con una mano, poner mi pulgar en la salida del aire, en la boquilla, y intentar empujar el pistón hacia abajo. El nivel de resistencia que nos dé cuando lo estemos empujando hacia abajo es lo que nos está indicando si hay buena compresión o no. En este caso, yo no logro empujarlo hacia abajo y el aire me lo regresa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que aquí tenemos una compresión genial, ¿no? Entonces, yo creo que así ya lo vamos a armar. Esto para mí es suficiente. Una prueba más que puede ser muy útil también es, además de ponerle la cabeza al cilindro, podemos añadir la boquilla o el nozzle. En mi caso no espero que esta prueba funcione tan bien, dado que este nozzle es muy sencillo y no trae empaque interno. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a tomarlo con una mano, voy a tapar la salida de aire y voy a empujar mi pistón dentro de la cabeza del cilindro. Ahora estoy viendo que sí tengo resistencia, pero estoy teniendo fuga de aire, como ustedes pueden escuchar. Y esto es el aire que se sale entre las paredes de la boquilla o el nozzle y la salida de aire de la cabeza del pistón. Sin embargo, como ese no lo tengo ahorita, pues voy a trabajar con esto. Y como mi réplica es para combate cercano y no me interesa realmente que dispare a 680 FPS, pues para mí se me hace muy, muy adecuado. Si dispara, no sé, de 380 a 400, ¿va? Entonces, este fue el procedimiento sencillo para mejorar tus FPS de manera pues ahora sí que muy económica, si sabes trabajar en un gearbox. Y espero que esto te ayude mucho para entender por qué a veces, aunque traigas muy buen resorte y aunque traigas muy buenos componentes, no está disparando a la velocidad que debería o con la potencia que debería, ¿va? Sin más, cuídense y nos vemos en el campo. Hasta luego.